de Defensa. ¿Está conectado? Ok, perfecto. Entonces, sin más inconveniente, creo que podemos dar inicio a la audiencia. Presento a los 3 jueces que serán parte de esta deliberación. Aquí estamos con la jueza Pilar Mata. Buenos días. Al juez Francisco Castillo y al juez Pablo Gómez. Muchísimas gracias por su presencia en esta audiencia en octavos de final. Felicidades. ¿Alguna duda? ¿O podemos dar inicio para la audiencia, por favor? Y una disculpa por el tiempo también que nos tardamos en conectar. Agradecemos su puntualidad. ¿Ya no hay dudas? Ok. El equipo de autoridad de defensa, entonces damos inicio a esta audiencia. El equipo de autoridad de defensa puede iniciar. Tiene 20 minutos, por favor. Buenas tardes, honorables comisionados. Mi nombre es Estefanía Muñoz y el día de hoy, junto a mis compañeros y a nombre de la autoridad investigadora, presentaremos el dictamen de probable responsabilidad contra el agente investigado que opera bajo el nombre de Consorcio Gasolinero Yajagas S.A.S.B. Nuestra presentación consistirá en el resumen de hechos, la definición del mercado relevante, la demostración del poder sustancial y, para finalizar, las prácticas monopólicas realizadas por el agente investigado. La autoridad investigadora dio inicio a esta investigación el 10 de enero de 2020, motivada por una denuncia presentada por el Grupo Gasolinero Millán el 18 de diciembre de 2019. Es por ello que se abrió una investigación en el mercado de la distribución y comercialización de gasolinas y diésel en Yajalón, en donde se tienen elementos para presumir la probable de prácticas monopólicas relativas por parte de Yajagas en dicho mercado. Estas prácticas consisten en el otorgamiento de descuentos con exclusividad, discriminación de precios en condiciones iguales y la obstaculización del desarrollo económico, lo cual se demostrará a lo largo de esta exposición. El Consorcio Gasolinero Yajagas S.A.S.B., en lo sucesivo Yajagas, es una empresa petrolera que se constituyó el 2 de septiembre de 1936. Esta puede y celebra contratos de franquicia, en la cual el franquiciatario opera una estación de servicio bajo la marca Yajagas. Ofrece sus servicios de comercialización con propietarios de estaciones de servicio de marca independiente. A continuación, la autoridad investigadora presentará un breve resumen de los hechos. Desde la década de los años 30, la política económica de Yajalón restringía la inversión extranjera en diversos sectores, dentro de los cuales se encontraba el sector de hidrocarburos. Dicha restricción continuó hasta 2015, fecha en la cual entró en vigor la reforma a la Constitución de la República de Yajalón, en donde se eliminaba la restricción a la inversión extranjera en materia de hidrocarburos. Antes de 2015, 2 sociedades yajaloenses se constituyeron y fueron designadas como monopolios legales en las actividades de importación y comercialización de combustibles dentro de Yajalón, las cuales fueron Yajagas y la Compañía Petrolífera Yajaloense del Sureste, S.A.S.B., mejor conocida como Petrosur. En enero de 2016, Yajagas lanzó una nueva oferta dirigida a terceros no franquiciatarios para que se sumen al modelo de franquicia de Yajagas, mejor conocidas como Yajagas Green, las cuales conseguían mejores condiciones que las que se otorgaban a los franquiciatarios tradicionales preexistentes. La autoridad investigadora determinó que el mercado relevante es la comercialización, distribución y transporte al mayoreo de gasolina en la región norte de Yajalón. Tomando en cuenta lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, en adelante, Ley de Competencia, como parte del criterio producto, la gasolina no presenta ningún sustituto en el corto plazo, ya que las características del mercado de automóviles, dada por altos costos y larga vida del vehículo, implica que los consumidores no pueden sustituir la gasolina, ni que las armadoras pueden alterar sus líneas de producción, al menos en el corto y mediano plazo. En cuanto al criterio geográfico, la división realizada por el gobierno en las zonas norte y sur se ve reflejada en el mercado de hidrocarburos, haciendo difícil la sustitución del bien por otros ofertados en distintas zonas. Por disposición del gobierno de Yajalón, la gasolina solo puede ser transportada mediante ductos, por lo que se reduce la posibilidad de competencia. Recordando siempre que Yajagas es la empresa que heredó la infraestructura de hidrocarburos anterior a la reforma de inversión extranjera de 2015. Cabe señalar la existencia de un ducto de la región sur a la región norte, que en promedio tiene la capacidad para transportar 50,000 barriles diarios. En contraste, la demanda de la región norte en promedio es de 1.083 millones de barriles diarios, por lo que podemos concluir que estas áreas no representan competencia, debido a que el flujo que puede llegar de la región sur a la norte es insignificante.
Lo anterior, sustentado en lo establecido por las condiciones de Helsinki-Agorti. A continuación, mi compañero Antonio Arizpe presentará el poder sustancial. Buenas tardes, honorables comisionados. Mi nombre es Antonio Arizpe, estudiante de Economía, y procederé a exponer la demostración de poder sustancial que la autoridad investigadora considera tiene Yajagás. Una vez que ha quedado demostrada la definición del mercado relevante, que debe atender a las prácticas en cuestión únicamente al mercado norte, se pasa a demostrar la existencia de poder sustancial. De acuerdo con lo señalado en la fracción primera del artículo 59 de la Ley de Competencia, es necesario determinar la participación de mercado del agente investigado. Al respecto, Yajagás cuenta con el 84.6% de participación promedio en el mercado mayorista para el periodo de enero de 2015 a julio de 2018. Dicha participación no está sustentada en la eficiencia misma de la empresa, sino de su pasado como monopolio designado. Si bien la cuota de mercado no es suficiente para demostrar la existencia de poder sustancial, sí es un indicio para su posible existencia, y más cuando aunada a esta participación se suman las características estructurales del mercado del que estamos hablando. De conformidad con la fracción segunda del mismo artículo, la autoridad investigadora considera que existen barreras de entrada al mercado. Puntualmente se pueden identificar barreras artificiales, las cuales vienen dadas por regulaciones o políticas gubernamentales que obstaculizan la inversión en infraestructura destinada a la distribución de combustibles por medio de ductos. Algunas de ellas son los permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, los cuales toman de 30 a 45 días para ser obtenidos. Estos no son requeridos solamente para carreteras federales, sino también en propiedad privada. Para ello, se requiere un trabajo en conjunto con la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, además de autoridades estatales y municipales. La elaboración de una evaluación de impacto ambiental, en el cual emitir una resolución van desde los 30 hasta 120 días hábiles y puede llegar a requerir el dictamen técnico de otras dependencias. Y, por último, una evaluación de impacto social. En conclusión, se requieren una serie de permisos que conllevan obligaciones de información. Estas obligaciones son costos para los agentes, mismos que tienen una estructura hundida y no son proporcionales al volumen de venta. Por lo tanto, los más grandes tienen una ventaja porque pueden dividir estos costos entre un mayor volumen de ventas. A su vez, existen barreras que son resultados de las mismas condiciones del mercado y donde podemos señalar que los nuevos competidores enfrentarán costos hundidos de carácter administrativo necesarios para iniciar su actividad económica, como los que se acaban de señalar. Además, incurrirán en costos de posicionamiento de marca y de inversión en infraestructura, siendo estos últimos de suma importancia para poder competir dadas las condiciones actuales. En adición a las barreras inherentes en el mercado, cabe señalar que estas no fueron enfrentadas en igualdad de condiciones por Yajagás. Lo anterior, ya que Yajagás, como monopolio designado, no tuvo que incurrir en el costo de posicionamiento de marca, además de tener riesgos reducidos en el desarrollo de la infraestructura. En lo que respecta a la fracción tercera del artículo mencionado, con la apertura del sector de hidrocarburos a la inversión extranjera, dos competidores vieron su entrada al mercado. El primero de ellos, Arab Petrol, y el segundo, Petrol International. Ambos comenzaron a comercializar combustibles desde el año del 2015. Sin embargo, a pesar de la implementación de esta medida, los cambios en la región norte han sido incipientes, pues actualmente el otro 15.4% del mercado se comparte con los competidores Arab y Petrol, que cuentan aproximadamente con el 40 y 60% de participación respectivamente de ese 15.4%. Los competidores de Yajagás no han podido obtener mayor participación, hecho motivado por el agresivo esquema de descuentos que Yajagás ofrece a las gasolineras independientes. En lo que concierne a la fracción quinta del artículo señalado, la autoridad investigadora identifica dos conductas cruciales. La primera trata de la nueva oferta de sus franquiciatarios denominados Yajagás Green y su agresiva política de descuentos con base en un consumo ya realizado.
Haciendo referencia a lo mencionado en la fracción primera, la cuota de mercado le permite abusar de su dominancia para impulsar a las mismas. Por consiguiente, consideramos que no es coincidencia que una sola conducta de caso los descuentos haya cambiado completamente la tendencia del mercado. Por su parte, refiriéndonos a un documento al cual se tuvo acceso, la empresa Arab Petrol comenzó sus operaciones en el año 2015, teniendo un crecimiento sostenido hasta 2016, mismo año donde Yajagas lanzó su oferta de franquicias Yajagas Green, por lo que se concluye que Arab Petrol ha tenido intentos no fructíferos de entrar en el norte. Esto es debido a que la conducta de descuentos de Yajagas los ha desplazado indebidamente. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Javier del Bosque, que presentará las prácticas monopólicas relativas. Buenas tardes, buenos días, honorables comisionados. Mi nombre es Javier del Bosque, estudiante de Economía, y procederé a explicar las prácticas monopólicas relativas que la autoridad investigadora considera han sido realizadas por Yajagas. Dado que ya se relevante y se demostró la existencia de poder sustancial, la autoridad investigadora, con base en los argumentos y medios de convicción ofrecidos por los denunciantes, así como los obtenidos por la misma, concluyó que Yajagas ha incurrido en las prácticas monopólicas relativas señaladas en el artículo 56 de la Ley de Competencia, puntualmente las fracciones octava, décima y decimoprimera, y que han tenido por objeto o efecto desplazar indebidamente a sus competidores. El artículo 56, fracción octava, establece como práctica monopólica relativa el otorgamiento de descuentos con exclusividad con el objeto de desplazar. Al respecto, el esquema de descuentos ofrecidos por Yajagas a partir de enero de 2016 presenta un comportamiento en el que los descuentos se incrementan con los volúmenes de compra del año inmediato anterior, siempre y cuando todas las compras hayan sido realizadas exclusivamente Yajagas por virtud de relación contractual. Dicha práctica crea incentivos para que los minoristas independientes ya existentes y aquellos que estén por entrar al mercado no adquieran el combustible importado y comercializado por estos vendedores mayoristas ajenos a Yajagas, pues estos no cuentan con la capacidad para competir contra una política de descuentos tan agresiva. La autoridad investigadora considera que esta política de descuentos no viene dada de diferencias en eficiencia, pues no existe evidencia, de acuerdo a los documentos a los que se tuvo acceso, para demostrar una conducta de Yajagas que haya resultado en eficiencias estructurales, sino que ser el monopolio designado por 78 años le permitió tener la escala suficiente para ubicar los costos promedio en un punto bajo, que hasta cierto punto ha reducido el efecto de sus ineficiencias. Por su parte, los nuevos competidores no cuentan con la demanda suficiente para justificar la inversión en infraestructura y así lograr el tamaño necesario para disminuir su costo medio. Dadas las condiciones ya expuestas, no es posible pensar en la existencia de una simetría de costos entre empresas. Sin embargo, sí podemos afirmar la existencia de una integración vertical de Yajagas. Dicha situación evita la doble marginalización, pues aunque no fue posible acceder a esta información, es razonable asumirlo. Y es que al usar su propia infraestructura, el margen de transportista es finalmente a cuenta de Yajagas, por lo que Yajagas, al poder hacer uso de las ganancias en transporte, puede otorgar los descuentos más fácilmente. Bajo esta situación, se puede observar una disuasión a la entrada que puede ser explicada de manera simple a través del modelo de Stackelberg, en el cual el incumbente, Yajagas, se compromete con su nivel de producción antes de que el ingresante tenga siquiera la opción de actuar. En este sentido, las empresas entrantes, Arab y Petrol, dependen de la decisión tomada por el incumbente, y quiere decir que el entrante responde a cada acción del monopolio, por lo que cae en una desventaja y sus beneficios son menores a los de la empresa incumbente. Otro aspecto a considerar es que la integración vertical de Yajagas lo excluyó del proceso de competencia que se da en la búsqueda de mejores contratos para la compra de la molécula y su importación. Por lo tanto, dos escenarios se presentan a partir de lo anteriormente mencionado. El primero, en donde los franquiciatarios tradicionales están en desventaja directa por no poder entrar al nuevo modelo de descuentos que ofrece Yajagas, pues ellos no estarán recibiendo dichos beneficios y sus precios relativos se verán afectados considerablemente. De la misma manera, aquellos independientes se verán atraídos por dichos descuentos y se verán influenciados a celebrar un contrato bajo el nuevo esquema, debido a que es más probable que un nuevo minorista acepte la exclusividad si la mayoría de los existentes ya la tienen. La gráfica incluida en el dictamen económico coincide con lo establecido, ya que podemos observar que el número de gasolineras independientes
tiene su pico más alto justo antes de la implementación de Yajagas Green en 2016, para posteriormente reducirse y continuar su tendencia a la baja. El segundo es que el esquema de descuento de Yajagas no se está viendo reflejado en su totalidad en el precio de mercado. Aún y que Yajagas y sus respectivos franquiciatarios de Yajagas Green puedan acceder a un combustible más barato que la competencia, estos no tendrán incentivo alguno para no colocar su precio ligeramente por debajo del precio del competidor que adquiere el producto a precio más alto. Pues como predice el modelo de Bertrand, estos están compitiendo vía precios con un producto homogéneo. Esta situación ocasionará la pérdida de eficiencia generada por el desplazamiento de vendedores mayoristas, que afecta directamente a la competencia y al consumidor final vía precios. Esto genera un círculo vicioso en el cual los franquiciatarios tradicionales se ven involucrados en una configuración monopolista, en donde la carencia de competencia no permite la existencia de alternativas necesarias para que los minoristas que no se encuentran bajo el modelo de Yajagas Green elijan libremente. Por lo tanto, al quedar atados a una sola fuente de provisión, este puede ser considerado un mercado cautivo, ya que la empresa oferente está abusando de su posición en el mercado. Podemos apreciar una caída significativa a partir de la liberalización. Sin embargo, a partir de 2017 se puede identificar un aumento considerable en los precios, casi hasta niveles previos a la apertura, para después superarlos. Dicho aumento coincide también con el incremento de franquicias de Yajagas Green. Pasando a la fracción décima del artículo 56 de la Ley de Competencia, que establece como práctica monopólica relativa los precios discriminatorios en condiciones iguales, se encuentra evidencia razonable para señalar el incumplimiento de dicha fracción, pues Yajagas establece condiciones distintas para ambos, pues decide otorgar los descuentos exclusivamente a las estaciones independientes, esto con el fin de aumentar aún más su participación de mercado. La supuesta diferenciación de Yajagas Green, de que planea incluir estaciones de servicio híbridas, carece de carácter, pues se pudiera tomar como referencia el mercado de autos eléctricos e híbridos, el cual es extremadamente escaso. De acuerdo con un informe hecho por la agencia consultora Deloitte, este tipo de autos representa solamente un 1.66% de las ventas totales de autos ligeros. Y aunado a la gran brecha que existe entre los precios de un auto normal a uno eléctrico, consideramos que su participación en los centros de estaciones de servicio híbridas ofrecidas por Yajagas Green no son suficientes para establecer una diferencia de condiciones respecto a las que se encuentra con su competencia. Además, las estaciones de carga no representan un costo económico real, pues el costo de una electrolinera, según un estudio de mercado realizado por la CFE, oscilan entre los 50 a 70 mil pesos, incluyendo su instalación. Esta falsa eficiencia busca ser una mampara para cubrir una práctica anticompetitiva, ya que en ningún momento la autoridad investigadora logró identificar la existencia de una relación entre las estaciones de carga y los descuentos ofrecidos por Yajagas a los nuevos franquiciatarios del modelo Yajagas Green. Al ser Yajagas una empresa que se encuentra integrada verticalmente, cuenta con los incentivos necesarios para elevar los precios relativos de la competencia mayorista y así incrementar sus beneficios en el mercado minorista. Esto debido a que cuenta con un gran poder de mercado. Por la misma razón, se puede explicar la motivación de Yajagas para no ofrecer su esquema de descuentos a los franquiciatarios tradicionales, pues estos últimos seguirán abasteciendo su combustible con Yajagas ante la nula o mínima existencia de nuevos vendedores mayoristas en el mercado. De acuerdo a la fracción 11ª del artículo 56 de la Ley de Competencia, que establece como práctica monopólica la obstaculización del desarrollo económico, se encuentra evidencia razonable para señalar el incumplimiento de dicha fracción, ya que la zona norte de Yajalón se ha visto estancada en inversión de tecnología para la distribución de gasolina al mayoreo, y un claro ejemplo es en la manera en la que importan gasolina, siendo en su mayoría por barco y solamente el aún y cuando esta es la manera más eficiente de hacerlo, pues permite reducir los costos en un 8% sobre el precio de referencia internacional. La nueva ley, que permite la entrada de diferentes empresas a la venta mayorista de gasolina, tiene como uno de sus objetivos la inversión en infraestructura, pero tanto Arab Petrol como Petro International tienen una demanda tan baja que esta no puede justificar sus inversiones. Los entrantes tienen el interés de invertir en gasoductos en el norte tan pronto alcancen la escala suficiente, requiriendo un 13% de participación de mercado sostenida para hacerlo. La autoridad reconoce que el precio de referencia es un componente exógeno, pero el 13% del costo de importación incluye un componente endógeno y refleja las inversiones que hicieron los monopolios designados durante el tiempo que estuvieron protegidos. Las ineficiencias mencionadas con anterioridad, derivadas de su pasado como monopolio designado, sí afectan el precio endógeno del combustible.
y que por lo mismo permite limitar el acceso a los competidores. Prueba de ello es que pese a contar en el norte con condiciones orográficas iguales a las del sur, los costos de transporte en el norte son del 13% sobre el precio de referencia internacional, a diferencia del 5% del costo en el sur. Esto apunta que Yajagás no realizó las inversiones necesarias para emplear la infraestructura a escalas consistentes con el tamaño de mercado y que por lo mismo ahora permite limitar el acceso a la misma a los competidores. Esto se traduce en un fallo de mercado, ya que una de las consecuencias de la integración vertical de la cual goza Yajagás es que al momento de la asignación del presupuesto no se ve como prioridad la inversión ni mantenimiento de la infraestructura de almacenamiento y transporte. Yajagás, quien cuenta con poder sustancial en el mercado relevante, ha incurrido en las prácticas monopólicas relativas señaladas en las fracciones octava, décima y decimoprimera del artículo 56. Como conclusión, la autoridad investigadora no encontró eficiencias en la conducta que puedan excluirse de responsabilidad bajo el artículo 55 de la Ley de Competencia. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo Sumadec, que representa a la autoridad investigadora. A continuación, vamos a pasar a la presentación del equipo de defensa, que se llama Abrazo de Acantamepa. Creo que estoy bien. Acatempan, perdón. Tienen 20 minutos, por favor, para iniciar su presentación a partir de este momento. Bien, buenos días, estimados miembros aquí del panel. Vamos a hablar de cómo la autoridad investigadora claramente está sumamente confundida y parte de premisas que no se sostienen bajo ninguna manera y que denotan que la autoridad investigadora no conoce el caso y tampoco conoce los elementos de la acción que pretende sancionar. ¿Por qué decimos esto? Vamos a ver en qué sustenta la autoridad investigadora la imputación que nos quiere venir a realizar el día de hoy. Primero nos dice que nosotros tenemos un monopolio sobre el sistema de ductos para la importación de gasolinas, el cual heredamos, y que a través de eso, los demás miembros del mercado que quieran competir con nosotros van a tener que incrementar sus costos porque tendrán que hacer una infraestructura que les va a costar muchos recursos económicos y que entonces eso les va a complicar de manera sustancial y incrementar sus costos. Esto es completamente falso porque justamente en los documentos que tuvimos acceso ya se habla justamente de un séptimo transitorio en el cual se dice a la literalidad que el nuevo marco jurídico que entró en vigor con la reforma de 2015 contempla el libre acceso a la red existente de ductos para transportar gasolina. Y dicha regulación obliga expresamente a Yajagás y a Petrosur a dar acceso abierto a sus redes de ductos, por lo cual toda esta argumentación que mete la autoridad investigadora es completamente irrelevante y carece completamente de sentido, porque parte de una cuestión que no se da y que ya se resolvió desde 2015 con la nueva regulación. ¿Qué más tenemos también que me parece que completamente desproporcional? Luego me dicen que actualmente en el mercado, Ara Petrol y Petrosur, que son mis competidores, ellos me dicen como autoridad investigadora que han hecho un gran trabajo, que tienen una gran posibilidad de competir, que tienen grandes productos, que tienen grandes servicios, que tienen una competitividad extraordinaria y que si no lo han podido materializar en poder fortalecer y obtener un mercado, y por eso seguimos nosotros monopolizando, según ellos, el mercado de las gasolinas en Yajalón del Norte, es porque nosotros somos un monopolio. ¿Y en qué sustentan este dicho? Lo sustentan literalmente en las declaraciones de un funcionario de Petrol en el desahogo de comparecencia. Aquí estamos viendo, panel, la clara materialización de la teoría del testigo singular, como nos dice el amparo en revisión 1-2011 del 27 de enero con la tesis 2016-036. Una persona que aparte es juez y parte en este momento porque está implicada en una de las partes en litigio, no puede ser el único soporte que me estén dando para tratar de justificarme tamaña afirmación. Es completamente desproporcional. Vamos ahora a la siguiente afirmación que nos están dando para tratar de imputarnos, que es con relación a la fracción octava del artículo 56 de la Ley de Competencia. Nos dicen que los minoristas independientes existentes y aquellos que estén por entrar al mercado no tendrán incentivo alguno para adquirir combustible importado con distintos vendedores mayoristas, dado justamente este terrible sistema de descuentos que nosotros ofrecemos. Primeramente quiero recordar que, a ver, una empresa tiene completa libertad para fijar sus precios y los descuentos, señores, no son ilegales. Los descuentos solamente son ilegales si van de la mano con subsidios cruzados o con precios predatorios, por ejemplo, pero no es el caso que nos atañe aquí. Estos descuentos que nosotros estamos otorgando
van de la mano con una exclusividad que es un requisito sine qua non de un sistema de franquicias. Así que, para empezar, no son ilegales nuestros descuentos. Y además, hay que ser muy claros en una cosa, es que el sistema de franquicia tiene como su característica principal, como su requisito sine qua non para poder existir, pues justamente que haya una exclusividad de abastecimiento de insumos del franquiciatario con el franquiciante. De lo contrario, el sistema de franquicias sería completamente imposible. El franquiciatario tiene que tener la capacidad el franquiciante tiene que tener la capacidad de proveer al franquiciatario de todos los recursos materiales e inmateriales para que la franquicia pueda operar eficazmente. Es una atención a que recordemos que la lógica del sistema de franquicias es conseguir que, para beneficio de todos los implicados en el proceso, franquiciante, franquiciatario y desde luego consumidor, la calidad de los bienes y servicios que respaldan la franquicia siempre tiene que ser el mismo, porque aparte, si nosotros permitiéramos que el franquiciatario pueda obtener sus productos, sus insumos de otro lado, estamos ante claramente la teoría del polizón o del free riding. ¿Por qué? Porque entonces una empresa que no ha invertido nada, que no ha hecho ningún tipo de diseño, ningún tipo de inversión, se va a subir a este sistema y va a obtener de manera gratuita un beneficio que no le corresponde. ¿O acaso nosotros hemos visto en la industria que, por ejemplo, McDonald's permita que sus franquicias le compren la carne a Burger King o a Wendy's? Pues por supuesto que no. Lo que me dice la autoridad investigadora atenta contra la más elemental lógica justamente de este sistema. Pero ¿qué más tenemos también que nos trae la autoridad investigadora? Me dice también que los franquiciatarios tradicionales que no son candidatos para entrar al nuevo modelo de descuentos que ofrece Yajagás estarán en desventaja directa porque no están recibiendo dichos beneficios y sus precios relativos se verán afectados considerablemente si son comparados con su competencia. Es que, a ver, el problema de razonamiento de autoridad investigadora es que nunca me prueba cómo los franquiciatarios nuevos que contratarán bajo el segundo modelo de contrato son la competencia directa de los franquiciatarios del primer modelo de contrato. Ellos están afirmando, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de estudio que lo respalde, que los nuevos franquiciatarios del segundo modelo son la competencia directa y que van a afectar a gasolineros como Milán, que están bajo el primer contrato. Pero es que esto no es así. A ver, el hecho de que tengan la posibilidad los del segundo contrato de obtener un descuento y poder dar un mejor precio, no necesariamente implica que va a desplazar a los franquiciatarios independientes del primer contrato. De hecho, es muy, muy poco probable. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Supongamos que yo resido en Satélite y tengo en la esquina una gasolinera del modelo de primer contrato de franquicia a la que siempre voy. Y luego abren una nueva en Insurgentes, con el segundo modelo, que me ofrece un mejor descuento, un mejor precio de 5 o 10 pesos. ¿Realmente me voy a desplazar 2 horas hasta allá o voy a perder parte del tiempo y toda la gasolina que me voy a gastar allá para cuento del 5 o del 6%? Pues desde luego que no, es completamente irracional. Incluso si estuvieran en el mismo lugar, lo cual nunca prueba tampoco la autoridad investigadora, puede que estén en distinta vía, por ejemplo, una hacia el norte, una de regreso hacia el sur. No voy a tomar el retorno, no voy a llegar media hora, 1 hora tarde a mi trabajo, no voy a gastar gasolina para obtener un descuento que seguramente no es tan comparativo. Entonces, lo que me dice aquí tampoco tiene ningún tipo de fundamento y ningún tipo de sentido. ¿Qué más nos trae también? Nos dice que nosotros nos estamos integrando verticalmente. Dice, Hacer Yajagás es una empresa que se encuentra integrada verticalmente, cuenta con los incentivos necesarios para elevar los precios relativos de la competencia mayorista. Claro que no, nosotros no estamos integrados verticalmente. A ver, los franquiciatarios son independientes, autoridad. Que tengan un contrato de franquicia con nosotros no los hace parte de un grupo económico mismo, ni tampoco hace que sus determinaciones provengan de mi sucursal. No tienen fundamento alguno para afirmarlo. Entonces, es otra afirmación que también cae por su propio peso completamente y de manera directa. Y ahora les cedo la palabra a mis compañeros para que prosigan con la desamortización de todo el caso que nos trae irracionalmente la autoridad investigadora. De ser posible, por favor, prendan sus cámaras y digan su nombre y su carrera al presentarse, por favor. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Mi nombre es Jafet León, soy estudiante de Economía y Derecho por la UAM y la UNAM. A continuación voy a plantear una serie de problemas conceptuales que presenta la autoridad investigadora. En un primer momento existe un problema grave a la hora de definir el mercado relevante por parte de la autoridad. Con la prueba del Zynga que aduce justamente la autoridad investigadora, en su escrito de posiciones, esta demuestra que el mercado relevante es todo Yajalón,
pues en Yajalón del Norte se suministra más de un 10% de la provisión del mercado del sur. La autoridad asegura erróneamente en su exposición oral que el mercado del norte es irrelevante, pero su prueba del SINGA los contradice. Ello, una vez más, demuestra la clara ignorancia con respecto al caso por parte de la autoridad. Ahora bien, existe un problema en la definición de la supuesta existencia de un monopolio por parte del demandante, lo cual es totalmente falso. La elasticidad calculada que justamente realiza la autoridad investigadora supone que esta es superior al punto 15. Justamente la misma autoridad presume que esta es inelástica, asegurando que maximizamos en el segmento inelástico de la demanda, pero ello justamente contradice totalmente la teoría económica porque el ingreso marginal es negativo, impidiendo que exista una maximización de beneficios para un monopolio y por tanto se demuestra que no existe monopolio alguno. Este por sustancia de mercado, justamente por cómo lo está contemplando la investigadora, no existe. Además, por otro lado, la cuantificación del daño que justamente viene calculando la autoridad es totalmente errónea, porque en un primer momento ellos calculan un margen de ganancia por parte tanto del minorista como del mayorista, empleando un método estadístico por medio de medias ponderadas del precio de la gasolina. Pero esto es una aberración, debido a que el margen del mayorista y del minorista se calcula con base al 3% sobre el precio de referencia del que estamos hablando. Este es un precio regulado y totalmente dado por la autoridad de Yajalón. Ahora bien, es importante mencionar que la autoridad está asegurando que los descuentos ofrecidos pues desplazan a los minoristas y lo hacen reduciendo una gráfica de descenso en el número de gasolineros independientes. Por supuesto, existe una contradicción severa. Si el número de minoristas está decreciendo, esto sucede por cuestiones de ineficiencia y de fallas estructurales naturales del mercado. Porque si bien, número uno, existe una demanda totalmente decreciente, hay una tendencia que muestra que en el largo plazo esta se va a colapsar. Y si a esto le sumamos que existe una serie de costos de importaciones debido a que por la infraestructura misma natural del mercado de Yajalón del Norte se tiene que exportar la mayoría por medio de la vía marítima. Esta serie de implicaciones hace que el precio final sea inflado y de tal forma los minoristas tienen que afrontar una serie de peligros en el corto plazo debido a que ellos no pueden afrontarse a un mercado tan peligroso. Justamente en nuestro escrito de posiciones aducimos a un estudio donde se demuestra que hasta en 4 años los minoristas van a ser capaces de recuperar su inversión inicial y por lo mientras su utilidad tiene que destinarse a la financiación de los costos de instalación. Por lo tanto, justamente como lo aduce la autoridad investigadora, resulta totalmente incomprensible asegurar que se está desplazando a los minoristas cuando justamente este descenso en el número de minoristas se debe a condiciones naturales del mercado. Y eso solamente se ve enaltecido por un hecho que vamos a presentar a continuación. La autoridad asegura que tenemos un 84% de participación en promedio desde 2015 hasta 2018. Falso, señores. El índice Hertzman-Herfindahl para 2018 demuestra que el mandante tiene un índice igual a 6.000 aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien en un primer momento demostramos que los minoristas están siendo afectados por las condiciones de mercado, también lo estamos siendo nosotros. Hemos reducido sustancialmente nuestra participación en el mercado, asegurando en un segundo momento que es imposible que nosotros disminuyendo nuestro participación de mercado, justamente en ningún tipo de procedimiento lógico o por cualquier tipo de procedimiento que siga la autoridad, podemos haber desplazado a algún otro agente económico. Ahora bien, la autoridad menciona por primera vez en su actual disertación oral y su presentación de PowerPoint una existencia de costos hundidos debido a procedimientos administrativos, lo cual nunca, en ningún momento, repito, en ningún momento lo señala en su escrito de posiciones, lo cual vulnera completamente nuestro derecho al debido proceso y a la certidumbre jurídica. Esta defensa tuvo que haberse preparado adecuadamente para poder tener en sus manos con tiempo anticipado lo que en este primer momento viene presentando la autoridad. Es totalmente una falta al debido proceso. Ahora bien, se tiene que señalar que la autoridad asegura en esta audiencia que Yajagá se integra verticalmente y que por tanto no existe un problema de doble marginalización, asegurando, cito textualmente, no fue posible acceder a esta información, pero es razonable asumirlo. Señores,
La autoridad investigadora está aquí presente para probar hechos totalmente tangibles. No está para asumir, no está para imaginar, no está para intuir. Está aquí para demostrarlo. Y en ningún momento demuestra la integración vertical y por lo tanto se cae el resto de su argumentación debido a que la cuantificación del daño y demás procedimientos estadísticos lo hacen con base a ese supuesto reductivista y absurdo. Ahora bien, es menester mencionar que la autoridad asegura que hay una disminución sustancial de minoristas. Totalmente correcto, nos dan la razón. Esto se debe a una condición del mercado, como has venido señalando, y no puede ser por ningún motivo imputable a nuestro mandante. Ahora bien, la autoridad asegura que no es significativo el número de cuota de mercado de autos eléctricos y que las estaciones de carga no tienen sentido alguno de ser. Esto no tiene relevancia ni se conecta adecuadamente con su teoría del daño. Mencionar que aproximadamente 1% de la demanda de autos ligeros corresponde a los eléctricos no tiene relevancia alguna porque estamos hablando del mercado de gasolinas. Y ahora bien, por supuesto que tiene relevancia hablar de la estación de servicio eléctrico, debido a que el modelo de Yajagas Green está totalmente diferenciado del modelo de Yajagas tradicional, porque a través de él estamos justamente diferenciando a través de modalidad. Una a través del cual ofrecemos un descuento para que, como bien dicho la autoridad, justamente apoyemos a los minoristas que vienen disminuyendo su número total de gasolineras. Y número 2, totalmente diferente en temporalidad. A partir de 2016 se viene dando este modelo y en ningún solo momento se ha ofrecido algún tipo de negación por parte de ofrecer servicios a los franquiciatarios que ya tienen un modelo de negocio establecido con nosotros. Recordemos un derecho fundamental del derecho civil, pacta sunt servanda, el pacto está hecho para cumplirse y no tenemos ningún tipo de juicio emplazado ni ninguna queja ante Profeco con respecto a haber puesto alguna barrera a los insumos esenciales. Por lo tanto, es totalmente inadmisible pensar que se puede caer en este sentido justamente en la contradicción que viene señalando la autoridad. Cedo mi palabra a mi compañero Carlos. Ok, bien. Mi nombre es Carlos Manuel Vázquez Muñoz. Yo soy estudiante de Economía, egresado de Economía de la UAM. Y bueno, ya hablamos entonces de las deficiencias jurídicas, hablamos un poquito de las deficiencias de investigación y ahora vamos a ahondar un poquito más en estas últimas, ¿no? Bueno, en esta presentación que la defensa está exponiendo, bueno, están tratando de enmendar un grave problema que tenían en su denuncia, la cual era que estaban poniendo, estaban especificando que teníamos el 95% del mercado de la región norte, que estábamos abasteciendo, que estábamos suministrando de combustible a prácticamente todas las estaciones, tanto gasolineras de nuestra franquicia como a gasolineras propias y a las gasolineras independientes. Un grave error, porque resulta que para Petro y Petro International tienen una suma 1.321 gasolineras, las cuales las gasolineras independientes son justamente 1.321. Entonces, efectivamente, ellos poseen el 15% del mercado, nosotros poseemos el 85% del mercado, pero bueno, eso no es, digamos, no es congruente con respecto a su denuncia, donde nos están diciendo que es del 95%. Ok, esa es la primera. Entonces, sobre esta premisa es que están basando prácticamente todo el inicio de su denuncia, porque están diciendo que nosotros heredamos una infraestructura, que la segmentación del mercado continuó siendo la misma, no continuó siendo la misma, porque perdimos efectivamente el 15%, y lo podemos demostrar por Gerfinda Hirschman, también lo puede demostrar, el porcentaje que les hemos dicho, el 15% lo puede demostrar. Entonces, bueno, de entrada eso ya es un grave error que la defensa tuvo, ¿no? Entonces, después, están hablando de que nosotros no han podido, bueno, y cito, Yajagas no ha podido obtener la mayor participación dado el agresivo esquema de ofertas ofrecido a gasolineras independientes. Otro error, no es a gasolineras independientes, nuevamente las gasolineras independientes son de Ara Petro y de Petro International, no son nuestras. Entonces, otro de los graves errores que también estaban presentando es que, y cito otra vez, el esquema de descuento no se está viendo reflejado en su totalidad en el precio real, ya que nosotros, bueno, en este caso nos están imputando de que nosotros estamos teniendo una cierta
nosotros estamos estamos modificando, digamos, los precios relativos también de nuestros competidores en el mercado mayorista, lo cual no es cierto. Los precios y los márgenes están regulados, solo tenemos un margen del 3%, por lo cual lo que dictamina los precios es el precio, por ejemplo, de importación, efectivamente. Y si tiene que haber un margen, pues tiene que haber un margen, efectivamente, si no, pues se trataría de una asociación altruista, ¿no? Entonces, además, me gustaría saber dónde encuentran los datos donde adquirimos también el combustible más barato, porque esto lo están afirmando en su denuncia. En dado caso, me estaría pues, coludiendo con una TAR, por ejemplo, con las TAR, lo cual efectivamente no ocurre. Si los precios no se han reducido es por la rigidez de los precios, por ejemplo, de importación, no porque yo decida que, ahora sí que Yajagás decida que no los puede bajar, ¿no? Entonces, después hablan efectivamente de que las condiciones de los grupos son las mismas, efectivamente no son las mismas. Los nuevos grupos a los que estamos incentivando con estos descuentos requieren de una inversión mayor. Es por eso que justamente nosotros estamos realizando esto, porque estamos incentivando a estas nuevas gasolineras a que puedan tener, digamos, un acceso a menores costos. Entonces, bueno, todas estas deficiencias, pues bueno, pueden explicar que efectivamente ni en la parte jurídica ni en su análisis económico la defensa tiene conocimiento alguno, por lo cual, bueno, nada de su argumento es válido. Muchas gracias, equipo de defensa. Es momento de ir a la réplica. A continuación, el equipo de autoridad investigadora va a dar su réplica. Son 5 minutos. Y les recuerdo que tienen que prender sus cámaras, presentarse y decir su nombre para que los jueces los conozcan, por favor. Adelante, equipo de autoridad investigadora. Buenas tardes, honorables miembros del Pleno. En nombre de la autoridad investigadora de la Comisión de Competencia de Yajalón, soy Benjamín Peña, estudiante de Economía, y procederé a hacer réplica para aclarar los puntos que consideramos pertinentes con respecto a lo expuesto por el agente investigado. No obstante, nos gustaría resaltar al Pleno que la defensa no ofrece una definición del mercado relevante, además de que no tratan del poder sustancial. Por lo cual, al no manifestarse ante este hecho, podemos concluir que la defensa da por admitido que en su defecto, por último, tampoco ha especificado ninguna eficiencia que resulte de las prácticas realizadas por Yajagás en la implementación de las franquicias Yajagás Green. El contrato de franquicia no representa una amenaza al mercado, pero Yajagás hace uso de ellos en combinación de su poder de mercado y la política de descuento, por lo que sí desplaza indebidamente a sus competidores y además establece ventajas exclusivas para un grupo selecto de agentes económicos. Asimismo, menciona que el mercado relevante, se señala claramente, es el mercado mayorista, en el cual la consecuencia se ve reflejada en el mercado minorista. Nos gustaría aclarar también que efectivamente sí mencionamos los costos de carácter administrativo dentro de nuestro escrito, específicamente en la parte del poder sustancial en la página 7, por lo que la defensa sí tuvo tiempo suficiente para prepararse al respecto de manera efectiva. Partiendo de esto, procederemos a hacer nuestras réplicas con sustento en el artículo 56, fracciones octava, décima y decimoprimera de la Ley de Competencia. La defensa argumenta, y cito, el sistema de descuentos al que el franquiciatario que opere bajo el modelo Yajagás Green puede acceder no tiene ni el objetivo, no está diseñada con esa finalidad, ni el efecto, no provoca esa reacción, de impedir que nuestros franquiciatarios compren productos y servicios ofrecidos por un tercero. En nuestro carácter de autoridad investigadora, consideramos que esto no es suficiente, debido a que, como se establece en la fracción tercera del artículo 54, una práctica podrá ser considerada como monopólica relativa cuando tenga o pueda tener como objeto o efecto en el mercado relevante o en algún mercado relacionado desplazar indebidamente a otros agentes económicos, impedirle sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes económicos. La autoridad investigadora no considera que la celebración de un contrato de franquicia sea violatoria a la ley. Lo que sucede es que Yajagás está utilizándolo como un medio que tiene como efecto el desplazamiento de sus competidores mayoristas, pues no permite que los otros competidores puedan estar cerca de implementar dichos descuentos. Esta situación no se deriva de diferencias en eficiencia, sino que Yajagás está abusando de su dominancia con la intención de más independientes se unan a su modelo Yajagás Green. La combinación de la que hace su uso Yajagás afecta en el proceso de competencia. La autoridad investigadora no indaga en el proceso de cómo hacer negocios, pero sí investiga los objetos y los efectos que las conductas de los agentes pueden tener en el mercado relevante investigado. La estructura y costos de Yajagás no demuestra una eficiencia estructural por su actuación, sino las meras economías de escala. Prueba de ello sería que, pese a contar en el norte con las condiciones orográficas iguales a las del sur, los costos de transporte en el norte son del 13% sobre el precio CIF de la gasolina, a diferencia del 5% del costo en el sur. Este punto que Yajagás
no realizó las inversiones necesarias para ampliar la infraestructura a escalas consistentes con el tamaño de mercado y que por lo mismo ahora permite limitar el acceso a las mismas competidores. No hay una conducta que Yajagás que haya dado eficiencias estructurales, sino que tener el monopolio designado le permitió tener la escala suficiente para ubicar los costos promedios en un punto bajo, que hasta cierto punto ha reducido el efecto de sus ineficiencias. Cabe señalar que Yajagás no necesitó nunca estrategias comerciales y mercadológicas sólidas para atraer a gasolineros independientes, pues fue un monopolio designado. Hay que enfatizar esto, ya que Yajagás siempre estuvo en una posición asimétricamente ventajosa y de ahí deriva su posición, no de sus inversiones en innovación y posicionamiento de marca. En cuanto a la fijación de precios, si el costo en el norte es mayor que en el sur, puede ser porque Yajagás no fue eficiente en ampliar sus redes de transporte en su momento, a diferencia del sur, que fue ducto. En el norte Yajagás no logró hacer suficiente infraestructura, por lo que le dio la posición dominante en el presente. Además, podemos afirmar que se establecen ventajas exclusivas, ya que los precios relativos de la competencia se están viendo afectados, y esto no se debe a diferencia en eficiencia, sino que Yajagás heredó toda la infraestructura del pasado monopolio designado por la zona norte de Yajalón. Por su parte, consideramos que los datos ofrecidos por el agente investigado acerca del índice de Herfindahl-Hirschman carece de una correcta interpretación. La COFES establece que un índice mayor a 2.500 puntos tiene los incentivos para dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia respecto de bienes o servicios iguales. Además de que nosotros hicimos nuestros propios, basándonos en un promedio que desde que empezó la política de descuentos hasta julio de 2018, y llegamos a la conclusión de que el índice de Herfindahl es de 7.394.32 y el índice de dominancia es de 9.370.4021. Por su relación patrimonial con otros agentes, puedan adquirir acceso privilegiado a un insumo importante o obtener ventajas en la distribución, comercialización o publicidad del bien o servicio en el mercado relevante. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, autoridad investigadora. Ahorita vamos a continuar con la réplica del equipo de defensa. Les recuerdo que son 5 minutos. Por favor, equipo de defensa, prendan sus cámaras. Si tienen problemas, díganme en el chat, pero a todos nos encantaría que prendieran las cámaras para que los pudiéramos conocer. Inician los 5 minutos a partir de ahora. Bien, ¿qué nos trae ahorita la autoridad investigadora en Superorata? Primero nos dice que yo no he demostrado eficiencias en el mercado. A ver, yo no estoy obligado a demostrar eficiencias en el mercado, autoridad. Yo ya te probé porque todo lo que me estás imputando carece completamente de sentido lógico a través de la teoría económica, a través de la ley de competencia económica. Yo no tengo por qué aludir una eficiencia, no es el momento procesal ni tengo por qué hacerlo, así que es un ataque que, lejos de justificar algo, únicamente demuestra cómo la autoridad investigadora no conoce los elementos esenciales de su labor. Después dice que insisten que yo sigo discriminando a Milán, pero fíjense cómo lo sigue haciendo diciendo, es que tú desplazaste a Milán. ¿Y por qué? Pues porque así lo dice Milán, porque así lo decimos nosotros. Jamás hay un estudio, un nexo causal, una argumentación racional, lógica, que me diga por qué estoy desplazando a Milán. Y nosotros sí ya lo hemos hecho. Ya establecimos cómo no hay una competencia directa. Para empezar, ellos tendrían que haberme argumentado y demostrado fehacientemente, no por proposiciones y suposiciones vagas, cómo es que estos nuevos franquiciatarios que operan bajo el segundo modelo, como ya dijimos desde nuestro escrito y en mi primera participación, realmente van a competir directamente, van a hacer la competencia específica y directa de los del primer modelo, y cómo esto va a ser un menoscabo. ¿Lo prueban? No, jamás. Nosotros ya refutamos porque eso no ocurre de esa manera y no han versado ninguna refutación en ese sentido, simple y sencillamente porque no la tienen. Pero más aún pensemos, ¿qué incentivos tengo yo como Yajagás para desplazar a mis propios franquiciatarios? ¿Para qué hacer algo así? Yo tengo un volumen de venta garantizado. Yo mes con mes vendo el mismo volumen. Me da igual si se lo vendo a 40 franquiciatarios, a 35, a 197, si son independientes, grandes concesionarios, no me interesa. Yo vendo el mismo volumen. No tengo ningún incentivo, además, como ya puedo demostrar con esto. Insisto, me dice que lo desplazo y nunca me prueba cómo lo desplazo. Noten cómo todo lo que están diciendo es una serie de afirmaciones que se sustentan en creemos. Su documento de posiciones está lleno de palabras como suponemos, creemos, pensamos, inferimos, intuimos, podemos suponer. Nunca me prueban absolutamente nada, que es el principal labor de la autoridad investigadora. Y luego también me dice constantemente, no entiendo por qué, que nosotros no hemos invertido en infraestructura, que somos omisos en mejorar la infraestructura.
como que ¿de dónde sacan ustedes, autoridad investigadora, que yo tengo una obligación de invertir en infraestructura? ¿De dónde sacan que yo tengo la obligación de crear ductos o de ocupar mis ganancias y mi lucro para invertir en tener mejores caminos, en mejores transportaciones? Yo no tengo ninguna obligación, no hay una sola normativa en la ley de competencia ni en ninguna análoga que me obligue a tal cosa. Así usen de eso, pues puede ser un argumento moral o ético, pero eso no es una discusión moral ni ética, sino jurídica. Así que no tiene ningún sustento tampoco lo que me están sosteniendo. Y ahora le cedo la palabra a mi compañero Carlos. Por favor, Carlos. Bien, bueno, efectivamente, ahora regresando nuevamente a las deficiencias económicas, las que están presentando lo que me parece, lo que nos parece absurdo, es que efectivamente, por ejemplo, están hablando del índice de Herfindahl-Hirschman, ¿no? Que efectivamente ha bajado. Bueno, es que, digamos, ha bajado y ha sido en cuestión de menos de 3 años, realmente ha bajado. No puedes de un momento a otro, digamos, de 3 años nada más, bajar, por ejemplo, lo que estaban comentando de 10,000, que sería aproximadamente cercano a 10,000, a 2,000. O sea, se estaría hablando de un mercado en el que simplemente por cuestiones estructurales todos podrían entrar. No se trata de eso, efectivamente. Se requiere de una inversión, se requiere de una atracción, se requiere una atracción hacia el mercado que el mercado por sí mismo no tiene, porque, bueno, como lo pueden ver en nuestro trabajo, tanto los márgenes de ganancia son mayores en el sur, es decir, es más atractivo invertir en el sur, como los costos son mayores en el norte, es decir, tampoco se incentiva a invertir en el norte. Es por ello que ni siquiera tiene sentido digamos, esta atracción, no hay ninguna atracción, no hay ningún incentivo para que ellos puedan ingresar, por ende, eso no nos incumbe. Otra, además de eso, están hablando de que tenemos un poder sustancial. Los poderes sustanciales se pueden demostrar, por ejemplo, bajo un análisis de Lerner. Nosotros hemos demostrado con con un índice de Lerner que efectivamente no estamos incurriendo en ningún problema ahí. Hablan, por ejemplo, del mercado de Stackenberg. En el mercado de Stackenberg tiene que haber un líder y tiene que haber empresas seguidoras, lo cual no está ocurriendo aquí. Prácticamente se trata de un duopolio. Stackenberg, de hecho, se nombra así. Tampoco está funcionando de esta manera el mercado. Hablan acerca de una elasticidad que es inelástica. O sea, bueno, todos estos problemas y estas deficiencias demuestran que carece de todo sentido su tiempo. Su demanda. Ahora vamos a terminar con las conclusiones de la autoridad investigadora. Son 5 minutos para que ustedes nos digan qué concluyen del caso. Adelante, autoridad investigadora. Buenas tardes, honorables miembros del Pleno. Los argumentos esgrimidos por los representantes de Yajagás no fueron suficientes para desestimar la definición del mercado relevante a la que llegó esta autoridad investigadora, la cual es la comercialización, distribución y transporte al mayoreo de gasolina en la región norte de Yajalón, con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón y motivada en los estudios económicos. Asimismo, quedó acreditado su poder sustancial conforme al artículo 59 de la ley y la comisión de las conductas señaladas en el artículo 54 y 56. Por último, los argumentos expuestos por Yajagás no demostraron la existencia de un beneficio que superara el costo social de la conducta. Los datos otorgados son muy claros. Desde la llegada de Yajagás Green, las gasolineras independientes han perdido un 15% de participación en un lapso de un poco más de 2 años. Yajagás no tiene los incentivos para invertir en optimizar sus procesos y reducir sus costos, debido a que su participación de mercado no se debe a la eficiencia, sino a que heredó toda la infraestructura de la zona norte de Yajalón del pasado monopolio designado en el mercado de hidrocarburos a mayoreo, siendo esto una gran barrera de entrada, ya que no incurrió en ningún costo para conseguir la economía de escala que actualmente posee, mientras que sus competidores sí lo tienen que hacer. Y la prueba más clara de esto es que nunca se ha invertido en ductos, aún y cuando esto representa una reducción de sus costos de importación del 8%, y que, aunque existen empresas al menos igual de eficientes, Yajagás sigue teniendo una dominancia del mercado del 84.6%. La ley de competencia económica de Yajalón también es muy clara.
y podemos ver cómo diversas fracciones del artículo 56 han sido violentadas de manera intencional para poco a poco ir desplazando a su competencia. La fracción octava del artículo 56 de la Ley de Competencia Económica es violentada debido a que los descuentos por volumen crean los incentivos para que las gasolineras estén constantemente buscando llegar al nuevo porcentaje de descuentos, quitando todos los beneficios de comprarle a los otros competidores del mercado, aunado a que existe una relación contractual con duración de 8 años entre las gasolineras con Yajagas de exclusividad en el abastecimiento de sus negocios. Y la competencia, al no tener control de la infraestructura ni la escala suficiente en el mercado mayorista, no puede igualar los costos del descuento, los precios del descuento. La fracción décima también se ve violentada claramente debido a que tanto los franquiciatarios green como los tradicionales se encuentran en igualdad de condiciones. Y la supuesta diferenciación de las estaciones de servicio híbrida es un argumento que carece de forma y fondo, ya que los descuentos por volumen no están ligados de ninguna manera con los centros de recarga eléctrica, ni tampoco se incurre en una reducción de costo para justificar también la reducción del precio a mayoreo. En nuestro carácter de autoridad investigadora, recalcamos que Yajagas, al ser una empresa integrada verticalmente, busca aumentar los precios relativos de la competencia. Es por esta razón que Yajagas no tiene los incentivos para ofrecer los mismos descuentos a sus franquiciatarios tradicionales, pues al estar en una relación contractual, desde antes de que entrara en vigor la reforma, no pueden establecerse con la competencia. La fracción 11ª también es violentada porque Yajagas está haciendo uso de su poder sustancial para mantener un precio mayor en la comercialización de sus competidores y de sus franquiciatarios cautivos, a la vez que beneficia a los nuevos franquiciatarios de Yajagas Green sin que en realidad haya una oferta de valor agregado por parte de estas franquicias nuevas. Esto ha tenido como efecto obstaculizar el proceso productivo y reducir la demanda residual enfrentada por aquellos que no son franquiciatarios de Yajagas Green. De lo anteriormente expuesto, ha quedado claro que Yajagas, quien cuenta con poder sustancial en el mercado relevante, el cual es el mercado mayorista de hidrocarburos, ha incurrido en las prácticas monopólicas relativas señaladas en las fracciones octava, décima y 11ª del artículo 56. Sin más que agregar, agradecemos su tiempo, es cuanto nuestra participación. Muchas gracias, autoridad investigadora. Es momento de que el equipo de defensa otorgue sus conclusiones. Tiene 5 minutos. A partir de este momento, por favor. Bien, resulta bastante lamentable lo que hemos visto hoy en esta simulación de juicio. ¿Por qué? Por lo siguiente. La autoridad investigadora ha sido completamente omisa en probarnos absolutamente nada. Su trabajo ha sido venir aquí a afirmarnos un montón de afirmaciones alegres y gratuitas sin ningún sustento, cuya única fuente es, pues créeme, pues así me lo dijeron, es lo que pienso, supongo que puede ocurrir. En ningún momento nos están probando nada y sobre todo tienen 3 errores estructurales que probamos gravísimos que nunca pudieron refutar. Primeramente, y hasta el último momento con la intervención última de la autoridad, insisten en que nosotros monopolizamos los ductos para importación, siendo que el mismo escrito que está ahí disponible para todo establece perfectamente claro, literalmente, cómo con la reforma del 2005 al 2015 a través de un transitorio, se obligó a las empresas que heredaron esos ductos, entre ellos nosotros, Yajagas, a proporcionar de manera totalmente libre y gratuita el acceso a ese sistema a los demás competidores. Ese es básicamente el sustento de toda su argumentación y está fundamentado en algo que jamás dice ni pasa en la realidad, sino todo lo contrario, como hemos probado. En segunda, insisten en que nosotros hemos sido con Milán. Jamás me probaron, como ya dije, el esquema de por qué esto es así. Jamás me dijeron qué incentivos tengo para hacerlo, qué daño se materializa en la realidad. Tampoco hicieron eso. Y entonces todas sus argumentaciones descansan completamente sobre la nada y sobre elementos esenciales completamente débiles y que han caído desde el primer momento. Noten cómo incluso en su última intervención, ¿qué es lo que hacen? Me hablaron, la última intervención que hicieron, la gastaron la mitad del tiempo en hablarme de eficiencias. ¿En qué momento nosotros hemos venido aquí a hablar de eficiencias del mercado? Y ellos la han sacado como si estuvieran discutiendo con nadie
y han empezado a hablar que nosotros nunca pudimos probar, que los beneficios superan el perjuicio. ¿En qué momento esta defensa vino aquí a esta audiencia a hablarles de eficiencias? En ningún momento. ¿En qué momento la relacionan y dicen, miren, ustedes citan esta eficiencia que opera de esta manera, no es así por esto y por esto? Jamás. Simplemente me dieron una argumentación teórica de cómo no operaría una eficiencia, pero jamás me la relacionan con el caso, que es lo que están haciendo todo el tiempo. E insisten también en un montón de afirmaciones que no se sostienen en el plano económico. Y para eso va a abordarles más mi compañero Jafet. Adelante, Jafet. Desde luego. La autoridad asegura que no ofrecemos una definición de mercado relevante. Totalmente falso. Desde el primer momento estamos diferenciando al mercado del norte con el mercado del sur. Las condiciones de costos de importación, infraestructura caduca y demás condiciones establecen una clara diferenciación en cuanto al mercado del norte con el sur. Por lo tanto, estas diferencias establecen que el mercado relevante va a ser siempre el norte. Y además, en un segundo momento, la autoridad dice que no definimos poder sustancial del mercado. Totalmente falso. Nuestro cálculo de índice de Lerner, el cual es igual a 0, indica que no hay poder de fijación de precios y mucho menos de márgenes de ganancias debido a que este es regulado por la autoridad, justamente indica que nosotros estamos ofreciendo claramente y de forma concisa una forma de definir el poder sustancial. Ahora bien, la autoridad recae en una serie de contradicciones. En la página 11 de su escrito asegura que existe la exportación. Esto es totalmente falso, señores. En la República de Yajalón no se producen gasolinas, no hay exportación, solamente se importan. Y esto solamente reluce una clara ignorancia del caso por parte de la autoridad investigadora. Y además, en la página 12, ellos citan textualmente: al momento de la asignación del presupuesto, no se ve como prioridad la inversión. A ver, ¿en qué momento la autoridad investigadora tiene que meterse a la definición de mi presupuesto y a mis estados financieros para definir en qué debo invertir y en qué no? En ningún momento se presume que el proceso de regulación económica tiene que ser tendiente a regular la inversión en infraestructura o no de un agente económico en particular. Ahora bien, la autoridad asegura que existe una economía de escala. Totalmente falso, señores. En las economías de escala, los costos justamente relucen un aumento sustancial y rápido de la producción. Eso debido a condiciones de bonanza en la economía. Este no es el caso del mercado del norte, el cual justamente reluce costos de importación sumamente altos o una infraestructura caduca. Y ahora bien, la autoridad asegura que existe un índice de Hirschman-Gell final superior a 2.500 y que por eso hay un sofisma, es decir, se presume que hay una afectación directa al mercado. Totalmente falso, no se establece un nexo causal porque un índice superior a 2.500 generaría dicha afectación al mercado. Y por último, la autoridad concluye con una sola gráfica su serie de argumentaciones. Esto es totalmente una pena. La autoridad no es capaz siquiera de llegar a un punto. Como se puede observar en la página 15, una gráfica es únicamente su conclusión. Esto justamente afecta a la certidumbre porque no nos están diciendo de qué manera se establece un nexo causal entre su teoría del daño y la Ley Federal de Competencia Económica. Es cuanto. Muchas gracias, defensa. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas por parte del jurado. Equipos, les presento a los jueces que nos acompañan el día de hoy. La jueza Pilar Mata, bienvenida, buenos días. El juez Juan Pablo Gómez, bienvenido. Y Francisco Castillo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy para esta ronda de preguntas y respuestas. Van a ser 5 minutos para que los jueces le hagan preguntas tanto al equipo de la autoridad investigadora como al equipo de defensa. También pueden hacer sus observaciones y esto con la finalidad de que ellos puedan deliberar al final de esta audiencia. Iniciamos con las preguntas, jueces, al equipo de defensa, por favor. Adelante, el micrófono es suyo. ¿Empezó otra vez? Bueno, seguimos el mismo orden de la pasada. Sí. Muchas felicidades. Luego Francisco y luego Pablo. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchas felicidades a todos por haber llegado aquí a los octavos de final. Muy buenas exposiciones. Y bueno, voy a empezar con las preguntas a la autoridad investigadora. Quedamos que el mercado relevante, y ustedes lo definen como comercialización, distribución y transporte, ¿no?, de gasolinas, ¿correcto? Las 3 prácticas que ustedes identifican es exclusividad o descuentos a cambios de exclusividad, discriminación de precios y obstaculización del desarrollo. Todo eso basado en el tema de distribución de gasolinas. No veo que estén imputando ninguna práctica en relación con el mercado derivado del transporte.
si bien mencionan el tema de pues, el monopolio de la infraestructura y el tema de pues, acceso, digamos, restringido, no imputan ninguna práctica en ese mercado. ¿Por qué definieron entonces el mercado relevante así? Cualquiera del equipo de autoridad investigadora. Muchas gracias por su pregunta. Adelante. Gracias por su pregunta, comisionada. La razón por la que lo definimos de esta manera es que Yajagas está haciendo uso de diferentes elementos aunados a su poder de mercado y también sumando la política de descuentos. Todo esto en cadena se traduce y tiene como efecto el desplazamiento a los otros vendedores mayoristas. Como nosotros lo mencionamos en la exposición, el problema se da en el mercado mayorista y se traduce en el mercado minorista. Entonces, es por eso que también nosotros optamos por considerar la estructura de transporte, ya que Yajagas hereda esa estructura. Además de que es importante destacar que una red de acceso abierto no significa que sea gratuito. Entonces, los otros... O que te lo den, ¿no? Sí, o que te lo den en la práctica. Estoy de acuerdo contigo, el acceso abierto no implica que te lo den en la práctica, pero nada de lo que me estás diciendo me responde a la pregunta de por qué estás definiendo un mercado relevante del transporte si no estás imputando ninguna práctica de transporte. Si tú me hablaras de una negativa al acceso a la infraestructura, si tú me hablaras, ya sea negativa de facto o simplemente por una cuestión, digamos, de voluntad del transportista, pero entonces sigo sin comprender, se los dejo de tarea, no es que ya no me contestes, pero se los dejo para su análisis posterior de por qué estamos definiendo un mercado relevante respecto del cual no estamos fincando ninguna práctica en él, sino simplemente nuestras prácticas se van exclusivamente al mercado mayorista de comercialización de gasolina. Y eso sería todo de mi parte y piénsenlo ustedes. Muchas gracias, jueza Pilar. Adelante, juez Francisco. Pues también felicitarlos mucho, el trabajo, la labor, la exposición han sido muy buenas y demuestran mucho esfuerzo detrás. Tendría dos preguntas un poquito relacionadas precisamente con la denuncia, ¿no? Bueno, la primera pregunta relacionada con la denuncia y va en el sentido de particularmente si identifican algún daño provocado directamente a Millán, que es el agente económico que presenta la denuncia, que abre, da pie para realizar toda la investigación. Esa sería mi primera pregunta. La segunda pregunta es, lo había planteado también en la audiencia anterior, lo vuelvo a plantear ahorita. Cuando estamos hablando de política de competencia, lo que nos preocupa particularmente son las ineficiencias que derivan del poder de mercado, ¿no? Del ejercicio de poder de mercado. Esta dinámica entre competidores de querer ganar uno el espacio al otro, y de provocar algún desplazamiento, pues es también parte natural del proceso de competencia y libre concurrencia. Entonces, y eso no es necesariamente la preocupación de fondo. Lo que nos preocupa de fondo cuando hablamos de política de competencia es que hay alguna ineficiencia, ¿no?, que de una u otra forma se va a preservar con la práctica monopólica. En este sentido, me gustaría que abundaran un poco y que explicaran o identificaran cuál es la ineficiencia que se preserva en este caso, ¿no? Y bueno, reitero nuevamente mis felicitaciones para todos. Muchas gracias por su pregunta, honorable comisionado. En cuanto a la primera pregunta, sí, vemos que la práctica que afecta al grupo Millán es que la de descuentos, se otorgan descuentos y a ellos se los excluye de estos descuentos, a pesar de que ambos tienen condiciones iguales. O sea, ellos siendo franquiciatarios preexistentes, a pesar de tener las mismas condiciones que los franquiciatarios nuevos, no les otorgan esos descuentos. Y por ende se les afecta, sí. En lo que respecta a la segunda pregunta de las ineficiencias de seguir con esta misma estructura, en la presentación se mencionó que Yajagas, al seguir con su cuota, o sea, aunado a su cuota de mercado
y la estructura, las condiciones dadas del mismo, pues no tiene los incentivos para la inversión en infraestructura y mejorar el proceso. Como se mencionó también en la presentación, Yajalón cuenta con las mismas condiciones orográficas. Entonces, ¿cuál es el resultado de estas ineficiencias? Que el precio, la reducción del precio del 13%, que es puede llegar a bajarse hasta el 5%, caso que sucedió en el sur. Entonces, esa es la ineficiencia más evidente que puede presentarse. La segunda ineficiencia es lo que relaciona a la estructura de transportación, que tiene que ver con los ductos, ya que, de nuevo, pues no existe ninguna eficiencia, ni siquiera para modernizar, o sea, bueno, no existe un incentivo, perdón, para modernizar ni dar mantenimiento a lo que vienen siendo las terminales de importación, terminales, las TARS, y la estructura pues, misma de la distribución, ya que pues no se están viendo afectados, y es por ello que tomaron esa postura de la política de descuentos al momento de que empezaron a sentir los efectos de la competencia. Esas son las ineficiencias más claras, las estructuras. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, juez Francisco. Pasamos con las preguntas del juez Pablo. Adelante, por favor. Muchas gracias, moderadora. La felicitación a los dos equipos. La verdad es que las intervenciones que escuché fueron muy ricas en cuanto a contenido, en cuanto a sustancia. Y desde luego felicitarlos porque se ve que un trabajo previo, un trabajo organizado de ambos equipos para presentar tanto la autoridad investigadora como de la defensa. En este punto yo quisiera hacer preguntas a la autoridad investigadora, principalmente a Antonio y a Benjamín, sobre todo para encontrar una respuesta frontal a los argumentos que hizo la defensa en relación con dos puntos principales. La defensa, y me parece que fueron dos planteamientos, uno de Maximiliano principalmente, en el sentido de que, dice él, nosotros no tenemos ninguna obligación de hacer inversiones en infraestructura para efectos no hay una obligación legal, dice la defensa, de hacer una inversión en infraestructura. Esa parte me genera se me hace sumamente relevante sobre la conducta que ustedes le atribuyen. Dicen, nosotros no tenemos ninguna obligación en la ley, ni mucho menos, no tenemos por qué hacerlo. No es parte de nuestras obligaciones, podrá ser moral, podrá ser ético, pero así lo señaló. Y en una segunda parte dice que algunas afirmaciones sobre las cuales está sustentada la denuncia o la investigación están basadas en suposiciones, en presunciones, en cuestiones que son meramente, vamos a llamarlo así, como presunciones, pero no propiamente probadas, que parte de esta investigación no tiene un sustento probatorio, sino que se basa a partir de inferencias. Me gustaría que ustedes pudieran como dar una respuesta frontal a estos dos puntos sobre la propuesta que ustedes están haciendo. Gracias. Claro que sí. Primero que nada, estimado Juan Pablo, muchas gracias por tu pregunta. En cuanto a lo que respecta de las obligaciones que tiene Yajagas de invertir en infraestructura, eso es cierto, Yajagas no tiene la obligación de invertir en infraestructura, pero lo que se nos hace un foco de emergencia es que debido a que está haciendo uso de su poder como monopolio, decide no asignar presupuesto para la inversión en las mejoras de la infraestructura y de las mejoras pues dentro del mercado en el cual él se encuentra. Y de acuerdo pues al artículo 11, el cual habla acerca del desarrollo económico, pues dentro de esta parte encontramos que Yajagas, al no tener al no asignar parte de su presupuesto para la inversión, pues está incurriendo en una práctica monopólica. Muchas gracias. Y mi compañero Benjamín le va a contestar la segunda parte. Gracias, Antonio. Primero que nada, muchísimas gracias, honorable comisionado, por su pregunta. Y me gustaría señalar que también nos sorprende la afirmación de la defensa en este punto que usted comenta, debido a que hemos hecho nuestra imputación en base a distintos modelos, como mencionamos, como es el de Helsinger, como es el de Stackelberg, y además hemos hecho uso de un análisis profundo en el que consideramos que Yajagas abusa de su dominio y para desplazar así a los competidores del mercado.
Esto lo genera al momento de que, como menciona mi compañero Javier, en la entrada de competidores siente una amenaza y decide implementar este sistema agresivo de ofertas para reducir los precios de la gasolina. Y también utilizamos distintos datos de la COFESE y de la CFE y en la presentación de nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Creo que Javier querías abonar algo. Sí, adelante. Sí, quería nada más, para complementar la respuesta de mi compañero Benjamín, les quería señalar que muchas de estas suposiciones que ellos mencionan, una que tampoco pueden ser desestimadas debido a que la resolución del caso tiene que ser abordado desde la teoría y también la existencia de diversos modelos, ya que la información numérica en el caso proporcionado es muy limitada, por lo que también muchas de esas mismas cifras quedan a la interpretación. Por eso nosotros como autoridad investigadora solo pues nos respaldamos con las que pueden ser entendibles fácilmente y que sí tienen un sustento en el que los supuestos son razonables. Eso era lo que... Muchas gracias. Okay. Sí, solamente ya una acotación en relación con recientes criterios que se han emitido sobre este tema, y me voy exclusivamente al ámbito jurisdiccional, sobre la dificultad que es en muchas ocasiones poder obtener pruebas en relación con la Comisión de Prácticas Monopólicas. Les recomiendo un criterio relevante del magistrado Trompetit, donde habla que no se busca necesariamente probar la verdad absoluta, sino la causa más probable. Es un criterio relevante que me parece que pudiera sustentar para uno u otro lado, no fijando una posición, cualquiera de sus posturas. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, moderadora, y gracias a ustedes por sus respuestas. Muchas gracias, comisionados. Vamos a pasar a la ronda. Y muchas gracias, equipo de autoridad investigadora. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas con el equipo de defensa. Comisionada Pilar, por favor. Gracias. Pues muchas felicidades también al equipo de defensa. Y Maximiliano, tu argumento principal era que no hay pruebas y que entonces tú no tienes que demostrar ganancias en eficiencia porque no hay pruebas. Te voy a dar una muy mala noticia. Si yo contesto a nuestra autoridad de competencia un dictamen de probable responsabilidad diciendo simplemente que no hay prueba, y no poniendo un suponiendo sin conceder, créeme que no voy a ganar ni en sede administrativa ni en sede judicial. Entonces, si bien entiendo perfecto tu punto, que el que afirma, lo cierto es que siempre tenemos que prever también ese suponiendo sin conceder que lo que la autoridad fuera cierto, por qué no se actualiza la práctica o por qué no se actualiza o por qué no tengo poder sustancial, y suponiendo sin conceder que se actualice la práctica y que tengo poder sustancial, estas son las ganancias en eficiencia. Entonces, eso hace una contestación completa, ¿no? Y siento que ustedes se fueron mucho por el tema de las pruebas. Desgraciadamente, pues en estos moods el tema de las pruebas es un poco irrelevante. Lo que nos interesa más es el tema de argumentación en contrario, y ese es como comentario general. Y después yo les quiero preguntar, de las prácticas que les imputaron, es cuál es la razonabilidad o la razonabilidad que hay detrás, y justamente hablando de esta causa probable que dice Juan Pablo, cuál es la razonabilidad que hay detrás de los descuentos que se le dan a los nuevos franquiciatarios y que no se le dan a los franquiciatarios actuales, porque digo, entiendo perfecto el tema de la franquicia, el tema de propiedad intelectual, el tema de pacta sunt servanda, pero lo cierto también es que si estamos en presencia de acuerdos contractuales que actualizan una práctica monopólica relativa, pues hay un ilícito, y la ilicitud en el objeto, en materia contractual, pues te lleva a la nulidad del acto. Entonces, ese tema de pacta sunt servanda, Profeco, etcétera, es realmente irrelevante en materia de competencia, y porque si se actualiza la práctica, pues se actualiza el ilícito. Y entonces quiero ver cuál es la razonabilidad detrás de estos descuentos, o la diferenciación entre un cliente y otro para que estos descuentos sean realmente justificables desde el punto de vista de competencia. Me parece muy bien, apreciada Pilar. María, ahorita le damos respuesta justamente. Vamos a dar una respuesta conjunta entre mis compañeros y yo. Primeramente, es muy cierto lo que nos comenta en su primera observación, tiene toda la razón, aunque nosotros el matiz que le queríamos dar, tal vez no me puedo explicar al respecto con ello, es que, de verdad, si uno lee el acuerdo de imputación de la autoridad, tiene inferencias en absolutamente todo, no prueba nada.
Entonces nosotros nos basamos en tratar de desarrollar argumentación en 4 o 5 puntos que justamente fue los que más desarrollamos de por qué es que ya suponiendo que esa cuestión estuviera respaldado por datos verídicos, por datos realmente razonados, realmente con un estudio económico serio detrás, nos metimos a suponer eso para entonces entrar a la argumentación y poder tener esta contradicción. No hicimos lo mismo con todo y nos limitamos, al menos yo simplemente a efectuarlos por esa parte, pues porque lamentablemente el tiempo es corto y no podíamos entrar a las suposiciones de todo lo que dijeron porque nos tomaría como 2 horas, ¿no? Pero bueno, esa fue la lógica que tuvimos detrás de esta idea. Y ahora, respecto a la siguiente pregunta que hace, le haremos una respuesta concreta entre mis compañeros y yo. Bien, primeramente, ¿por qué nosotros otorgamos una distinción en los contratos con este sistema de precios? Aparte de lo que ya dijimos, de que no estamos cayendo en ninguna violación porque tenemos libertad contractual. Bien, primeramente es porque libertad contractual sujeta a la ley de competencia. Claro, claro. Primeramente, nosotros no caemos en ninguna violación porque nosotros estamos tratando de impulsar que los nuevos franquiciatarios que se unan a nosotros a partir de este momento, a partir del 1 de enero de 2016, lo hagan con un modelo que genera un montón de eficiencias, no únicamente ya para nosotros ni para ellos, sino para todos los participantes, como también es la población en general. ¿Por qué? Porque nosotros en ese modelo tenemos lo que conocemos como Yajagas Green, en el cual lo que estamos haciendo es promoviendo un tipo de energía más limpia y un tipo de energía mejor. Nosotros estamos siendo excluyentes con Milán y con los que escribieron el primer contrato y diciéndoles, no puedes escribir este contrato bajo ninguna circunstancia. La respuesta es no. Nosotros, si leemos los 2 contratos, en ningún momento se les impide que renuncien a su primer contrato y se suban a este modelo. El problema es que Milán... Sí, no, claro que sí. Claro que sí. No tienes ninguna posibilidad del contrato de terminarlo por conveniencia. Entonces, como tú sabes, la renuncia es un acto unilateral que por el principio de intangibilidad de los contratos, pues sería imposible darlo por terminado. No me estoy refiriendo a que va a terminar, a que lo va a dar por terminado unilateralmente. Me estoy refiriendo al hecho de que ese contrato está establecido a través de bloques de años. En el momento en que se vio que termine, que por cierto es una fecha próxima, aparte bastante próxima, pueden subirse este nuevo modelo. Ese primer punto. Ahora bien, retomando lo que estábamos diciendo de por qué en ese modelo nosotros generamos una eficiencia, nosotros estamos provocando que se genere una mucho mayor... Perdóname, Maximiliano, pero no me estás respondiendo. ¿Cuál es la diferenciación? No desde el punto de vista contractual, porque nuestra ley de competencia no nos prevé que contractualmente tengamos distintos contratos. ¿Cuáles son las condiciones distintas del franquiciatario 1 al franquiciatario 2 para que tú les des un tratamiento diferente? El momento en el que ellos van a aceptar diferentes condiciones también, porque se van a obligar a hacer otras cosas. Y ahora pasará Jafet a complementar. Chécate ese punto, chéquense ese punto, porque eso no va por ahí. Jafet. Claro, la diferenciación entre los franquiciatarios tradicionales y los independientes se da básicamente porque el tradicional ya está justamente establecido, está consolidado, tiene un grado de ser robusto, es decir, tiene una demanda constante, tiene una serie de gasolineras establecidas, y ellos no tienen la necesidad de establecer una serie de descuentos con nosotros para poder asegurar su existencia. Por otra parte, justamente como lo ha afirmado la autoridad, los independientes justamente tienen una declive en el número total de gasolineras independientes. Eso justamente provoca que nosotros una respuesta de incentivar el mercado. Estamos ofreciendo un descuento que va a hacer que estos gasolineros independientes no tengan que desaparecer, porque hay una serie de costos que se van a resarcir hasta el 4º año de operaciones, y justamente durante esa brecha de tiempo se tiene que destinar las utilidades a financiar los costos de instalación mediante deuda o mediante cualquier instrumento financiero que haya incurrido el gasolinero. Hay una clara diferenciación entre gasolineros tradicionales y gasolineros independientes. Justamente de ahí nuestros descuentos que ofrecemos en el modelo Yajagas Green. Ok, no me convencen, pero ok, ya los voy a dejar en paz. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionado Francisco, por favor. Igual coincido mucho con la juez Pilar en el sentido y digo, bueno, yo soy el economista, ¿no? En el panel de jueces, pero sí me llamó mucho la atención cuando, Maximiliano, dijiste que no tenías obligación de probar eficiencias. Y en mi experiencia como practicante de política y competencia, siempre que he estado con los abogados, el equipo se concentra en, bueno, si no matamos que hay práctica, tenemos que matar que hay poder sustancial, y si no matamos ninguna de esas dos, tenemos que argumentar eficiencias
sobre la práctica que estamos realizando, sobre la práctica comercial que se está realizando. Porque sí, efectivamente, como mencionaba Pilar, siempre está el suponiendo sin conceder, o sea, suponiendo sin conceder que hay prácticas, suponiendo sin conceder que está bien definido el mercado relevante, suponiendo sin conceder que está acreditado el poder sustancial. Sí hay una obligación en cuanto a estrategia de defensa de acreditar alguna eficiencia de la práctica, y pues aquí resultó que más bien dijeron, o sea, se concentraron en tirar lo que debía estar detrás para sustentar la acreditación de una práctica, y no en defender la práctica. Sí creo que es una mala estrategia, ¿no? Es como comentario general. Y la otra cuestión es, un poquito nada más, me quedó una duda con Daniel, con Jafet. Hablaste de un índice de concentración de 6,000 puntos. O sea, honestamente, no sé, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Porque si yo veo una participación de 80 y tantos % y no hay forma de calzar eso con un índice de concentración en un nivel de 6,000, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto cubriría las dos grandes. Bueno, la primera es la gran observación en cuanto a la exposición, y sí me parece que debieron de haber pensado más en defender la estrategia comercial. Efectivamente hay dos grupos que están claramente diferenciados, a quienes les hace el descuento y a quienes no. No hay posibilidad de migrar a uno de otro. Uno corresponde a una parte del mercado que no es contestable, y el otro, pues, por su lado, sí son los nuevos franquiciatarios que se van incorporando, ¿no? Pues esos comentarios, y la pregunta respecto de dónde sale el 6,000 en el índice de concentración, que sí me extrañó un poquito. Por favor, un minuto para contestar. Y muchas felicidades nuevamente a todos. Gracias, comisionado. Bien, sí, primeramente nada más quería mencionar que en nuestro escrito sí pusimos eficiencias, sí las abordamos. Digo, ahora nos pareció que durante la manera en la que se desarrolló la contradicción, dado que la autoridad no trajo directamente ese punto para contrastarlo y no lo abordó desde el punto en que nosotros manejábamos la eficiencia, o sea, no, jamás se mencionó ese apartado, no nos pareció que tuviera que ver con la contradicción que estábamos llevando, y dado que tuvimos que hacer una selección del material, fue por eso que no, pero sí en el escrito, de hecho, sí las abordamos y de manera profunda un par de veces. Y Jafet, para lo que te preguntaba, no sé si quieras complementar algo. ¿Me escucho? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vale, claro. Respondiendo a su pregunta, justamente el índice Hirschman-Herfindahl se calculó con base a también establecer la serie de franquiciatarios a los cuales se le proporciona servicio, sumado a los que ya tenemos, y eso justamente, ese cálculo, si bien desde antes de la etapa de la apertura comercial, que es en 2015, es fijo en 9,000, se observa una clara tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2015 hasta el 2018. Y justamente, a ver si les puedo compartir pantalla. Sí, pero ¿qué participación de mercado tienes? O sea, ¿cuál es la participación de mercado más baja que tienes? Justamente la participación de mercado más baja se da en un mínimo histórico en el 2016, cuando incluso estuvimos por romper nuestro mínimo histórico, pero justamente en el 2018, el último dato disponible, tenemos un IHH igual a 6,663. Pero no, o sea, no el IHH, la participación de mercado de Yacagas. Bueno, justamente eso depende de cómo estemos tomando la participación de mercado. Si lo tomamos justamente como la suma total, esta sería superior a lo que indica el IHH, porque pensar en términos del IHH sería el 63%, pero si lo reducimos desde otra perspectiva, sería aproximadamente del 85% el 15% restante para la Fipetrol en el mercado mayorista. Ok, sería el 63 medido en volumen, ventas, litros, barriles. Se calcula con base en millones de litros, justamente como te decía, para los franquiciatarios en total. Ya con eso dejo de ser puntilloso. ¿Ok?
Ok, muchas gracias, comisionado Pablo. Yo en este punto solamente destacar la relevancia sobre lo que me pareció más relevante y si hubiera alguna otra opinión que sustentara la diferencia de trato que se da en los contratos en relación con uno y otro. Eso me parece sumamente relevante desde el aspecto no solamente económico, sino también jurídico. Y bueno, nada más finalizar con felicitarlos nuevamente también a la defensa, hicieron un trabajo extraordinario. También siento que se enfocaron mucho en cuando se fijó la contradicción en esta parte, cuando pudimos haber entrado un poquitito más al fondo para poder dar respuesta puntual, sobre todo al planteamiento que hizo la autoridad investigadora. Hasta aquí mi punto, y solamente si hubiera algún argumento adicional que justificara esta diferencia de trato de la que se ha venido hablando. Es todo. Muchas gracias, moderadora. Gracias. Un minuto para contestar, por favor. Equipo de defensa. Sí, permíteme un segundo. Sí. Ya fe, ¿vas tú o lo hago yo? Se cortó mi conexión a internet. ¿Puede responder puntualmente la pregunta, si es amable, por favor? Sí, ¿podría repetir la pregunta, por favor? El micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado, Pablo. Sí, estás en ya. Sí. Si tienen algún argumento adicional al que ha mencionado Maximiliano que justifique la diferencia de trato que se da respecto de unos y respecto de en los contratos, precisamente. Y eso en función de la última participación de Maximiliano. Claro. Maximiliano, ¿respondes o yo respondo? Respóndele. Perfecto. Claro, la diferenciación en el trato que se está ofreciendo es justamente porque, como ya hemos mencionado, las condiciones microeconómicas en el mercado mayorista justamente orientan a los minoristas a incurrir en una serie de costos hundidos. Y estos costos hundidos, justamente como son nuestros demandantes y nosotros su oferente, pues al final y al cabo nos terminan perjudicando. Entonces, en ese tenor de ideas tenemos que reaccionar. Y la reacción justamente es un modelo diferenciado de negocio llamado Hagas Green. Y justamente esto es una prueba rotunda de que estamos compitiendo sanamente y que estamos ofreciendo incluso un descuento que nos está costando a nosotros. Si tuviéramos un poder sustancial en el mercado, que de por sí no tenemos porque no podemos fijar precio ni margen, y que además tuviéramos una posición cómoda de mercado, no tendríamos que recurrir a estas ofertas. Estas ofertas son para ganar demanda. Nos están compitiendo fuertemente. Hay un 15% que ya se le fue a Araf y a Petrol. Entonces nosotros en esa respuesta, y justamente preocupándonos porque en el largo plazo la tendencia justamente es descendiente, tenemos que proteger a los minoristas. Los minoristas de clase tradicional, como lo son Millán y compañía, no tienen esta serie de repercusiones y tienen que afrontar costos hundidos. Ellos no son el objeto de Yahagas Green. Y incluso, justamente como comentaba Maximiliano, si el día de mañana, cuando concluya su contrato, ellos quieren adherirse al modelo Yahagas Green, totalmente en libertad, totalmente les vamos a ofrecer el beneficio. Pero en el corto plazo queremos beneficiar a aquellos independientes que están afrontando costos hundidos y una cuestión negativa del mercado. De acuerdo. Bueno. Para mí está contestado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, comisionados. Muchas gracias a el equipo de defensa y al equipo de autoridad investigadora. Hicieron un excelente trabajo. Yo también me sumo a la felicitación. Muy buena ronda de octavos de final. Ahora les toca a los jueces deliberar y por eso les voy a pedir que se retiren. Sin embargo, les deseo mucho éxito. Espero pasen a la siguiente etapa y pues será un gusto verlos por allá. Muchas gracias, Cuídense. Felicidades, chicos. Felicidades. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas felicidades. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias. Comisionados. Muchas gracias, jueces. Muchas gracias. Un gusto. ¿Saben? Disculpen, ¿a qué hora se informan de los resultados? En la tarde. A las 3, ¿no? Ajá, sí, en la tarde. Así que esténse al pendiente, ¿vale? Gracias. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Hasta luego. Adiós.